Esto es Playmakers, este es tu canal que habla de NFL en castellano y hoy vamos a hablar de mis mayores aciertos analizando el draft de la NFL. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Playmakers. Gracias por el apoyo al vídeo de mis mayores errores analizando el draft de la NFL. Espero que os haya gustado, que os haya echado unas risas y que hablemos al final de lo importante, ¿no? Que al final el draft es intentar pronosticar y que, bueno, siempre está bien reírse de uno mismo y no solo eso, sino aprender. Pero lo que siempre está mejor es echarse flores a uno mismo, así que hoy vamos a hablar de mis mayores aciertos analizando el draft de la NFL. Vais a ver que son quarterbacks, pero si os están gustando este tipo de vídeos, pues dejadme un me gusta e intentaré hacer más de otras posiciones según vayan pasando estos meses de veranito. El primero del que tenemos que hablar está en esta guía del draft de 2018 y no es otro que Lamar Jackson, quarterback de Louisville. Aquí tenéis la ficha, veréis una imagen en grande como os dije el otro día. Y bueno, os voy a leer un poco lo que pensaba yo de Lamar Jackson. Lo primero, ronda estimada, primera ronda, y comparación en NFL yo le puse Michael Vick, casi nada, Recordad que en 2018 se hablaba de Lamar Jackson como que no valía para jugar de quarterback, que no iba a salir ni siquiera drafteado, se llegó a decir de él que lo mejor era que se pasase a receptores, y no me refiero a ninguno aquí, ningún colgado de no, sino la prensa americana, ESPN, las grandes cadenas americanas hablaban de esa posibilidad. Yo la verdad es que me parecía el segundo mejor quarterback de esa clase del draft. El primero es Joe Rosen, ya hablaremos de él otro día, pero tenía a Lamar Jackson como un jugador top 10 de esa clase y estaba convencido de que su futuro iba a ser brillante en la NFL y bueno, 2 MVPs, o sea, es que no sé qué más se puede decir en cuántos son, 6-7 temporadas. Os voy a leer un poco lo que puse. Lamar Jackson, trofeo Heisman de 2016, es uno de los quarterbacks peor valorados del draft por la opinión pública. El de Louisville puede ser uno de esos quarterbacks que, como Cam Newton, cambia el rumbo de las defensas de la liga, casi nada. Su polémica en la Combine, donde no quiso correr las 40 yardas, la dificultad que pone su agente y su madre para contactar con él, y seguramente el estigma racial van a provocar que su nombre sea anunciado más tarde de lo merecido en el draft, que creo que fue lo que pasó. O sea, este análisis la verdad es que creo que lo clavé. Para el que escribe esto, es el segundo mejor quarterback de la promoción y un jugador que, con un poco de paciencia al desarrollarlo, puede marcar una época. No sé, yo creo que aquí está prácticamente todo perfecto lo que hablaba de Lamar Jackson. Obviamente el jugador más dinámico del draft y posiblemente el más dinámico en salir de la universidad es de Michael Vick. Mantiene los ojos mirando al campo cuando el pocket se colapsa, que era una cosa que la gente criticaba de él, que solo corría y no pasaba. Su sistema tiene conceptos NFL, muchos más. Mira, su sistema tiene más conceptos NFL de lo que la gente piensa. Bobby Petrino, su entrenador, le ha dado más responsabilidades en la línea según ha pasado el tiempo. O sea, que era otra cosa que decían, que la gente decía que Lamar Jackson no podía hacer. La verdad es que yo estaba convencidísimo con Lamar Jackson, con el potencial que podía tener, y creo que de largo he acertado con el jugador de los Baltimore Ravens. Siguiente jugador, volamos ya al draft de 2021, ya sabéis que no tenía la guía impresa, la tengo aquí en el ordenador y en el móvil, pero este es un jugador del que yo pensaba que no iba a triunfar en la NFL y acerté, como se ha demostrado. Es otro que Zach Wilson, quarterback de BYU y quarterback de los Jets, jugador que está totalmente defenestrado, que ha tenido la oportunidad, que fue el pick número 2, que a mí en su momento me pareció una auténtica locura, y del que escribía esto en 2021. Los 10 mejores pases de Zach Wilson en 2020 son mejores que los de cualquier otro quarterback de los que se presenta al draft, pero en cuanto rascas un poco el envoltorio las dudas empiezan a brotar. O sea, era un jugador que tenía pases espectaculares, que decías, me acuerdo que la gente le comparaba con Aaron Rodgers en cuanto al talento del brazo y había pases así, pero en la constante, en el día a día, no era bueno lo que hacía Zach Wilson en BYU. Si bien es cierto que muchos de sus traits son innatos y no se pueden entrenar, creo que el traslado a la NFL va a costar más de lo que la gente cree. Wilson saldrá de un equipo de BYU basado en una outside zone que ha resucitado la carrera de más de un quarterback en la liga y tras un año donde da la sensación de que en todos los pases espectaculares que ha lanzado la moneda ha salido cara. O sea, la sensación que me da a mí es que tampoco tenía un gran brazo, o sea, que tenía mucha suerte en balones flotados que podían haber sido interceptados. Y remato con, como empieza a salir Cruz, se le va a poner las cosas complicadas y creo que fue lo que pasó en la NFL. Los pases espectaculares ya no le salían y rascabas un poquito y era un jugador que no tenía mucho más, no tenía consistencia, tampoco era un gran corredor, no era un gran pasador en corto, no hacía nada especialmente bien y creo que la comparación aquí era muy acertada y era Johnny Manziel, o sea, un jugador que en el caos se movía muy bien, que en college era espectacular por cómo conseguía manejar los pockets que estaban reventados o las jugadas rotas, con los pases en profundo.
pero que rascabas y no había jugador constante pase a pase y down a down. Obviamente entiendo que la situación de los Jets le habrá podido perjudicar, pero era un jugador al que era muy difícil verle trasladar ese talento que tenía la NFL, porque básicamente había tenido bastante suerte, y es que está mal que lo diga así, pero es que había tenido bastante suerte en el fútbol americano universitario. Fijaos esto, que creo que es uno de los aciertos más grandes. Todo el mundo flipaba con el brazo de Zach Wilson, y yo seguía insistiendo que, bueno, era un buen brazo, no era un paquete tampoco, pero que no era nada espectacular. Confían demasiado en su brazo para lo que tiene. El balón no sale con una gran velocidad de su brazo y su trayectoria se altera mucho en el aire. Creo que tendrá problemas para lanzar en ventanas más pequeñas en la NFL. O sea, era un jugador que ponía pases muy buenos en profundo, pero pases muy flotados y que podían caer de uno u otro lado, y que daba la sensación que en BYU había salido todo cara, pero la realidad es que llegó a la NFL, salió todo cruz, la lectura es un desastre, no era un jugador dinámico tampoco. O sea, creo que este análisis, la verdad es que acerté bastante con Zach Wilson. Y por cierto, de esa clase, que tampoco ha salido del todo bien, porque es la clase de Trevor Lawrence, Trey Lance, Mac Jones y Justin Fields, el orden que tenía yo era Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, Zach Wilson, Mac Jones. Ese era mi orden, y bueno, al final ha sido una clase que en general ha sido bastante mala, yo creo, pero bueno, al final Zach Wilson salió el número 2 y yo tenía como el cuarto mejor quarterback de la clase. Y con el último jugador del que os quiero hablar, nos vamos al draft de 2023, nos vamos a simplemente un año de producción, pero creo que nos ha sorprendido, bueno, ha sorprendido a mucha gente, a mí no en concreto, pero ha sorprendido a muchos en la liga, y creo que se ha convertido, por decirlo llanamente, en uno de los 10 mejores quarterbacks de la NFL tras solo un año, ¿no? Y no es otro que CJ Stroud, el quarterback de Ohio State. Era una clase, la de 2023, que la gran mayoría, incluidos los Carolina Panthers, tenían a Bryce Young como el mejor jugador de esa clase, ¿no? Como el mejor quarterback en general. Había también mucha gente que confiaba en los trades de Anthony Richardson, incluso en el brazo de Will Levis. O sea, había rankings donde yo llegaba a ver a CJ Stroud como el cuarto mejor quarterback de esa clase. Para mí era el primero, lo dejé escrito gracias a la gente de Mundo NFL en la web oficial de la NFL, y decía esto un poco de CJ Stroud. En la época del highlight entiendo que CJ Stroud esté peor valorado por los aficionados que otros pasadores de esta camada, pero como ha demostrado su favoritismo en las apuestas para ser el pick 1 de draft, creo que los equipos lo tienen mucho mejor valorado. Al final sí que fue así, ¿no? Al final los Texans le tenían valorado como el segundo mejor quarterback del draft. Stroud hace muy bien las cosas aburridas que tiene que hacer un quarterback. Es capaz de cambiar las protecciones en la línea ofensiva, es capaz de elegir correctamente la jugada en función de la defensa antes del snap, y de diseccionar la defensa una vez ha recibido el balón. Tiene una gran anticipación y juega bien desde el pocket. No va a fallar pases fáciles y va a poner sus receptores en disposición de ganar yardas tras la recepción. Además, CJ es un jugador móvil y rápido, capaz de ganar yardas por tierra. Esto es lo que más o menos yo pensaba que la gente no valoraba de CJ Stroud. Lo que os digo, no tenía grandes pases espectaculares, tenía algunos en el Ohio State, o sea, yo creo que demostró un buen brazo, pero sobre todo a mí lo que me encantó es que si tú te pones a ver jugada por jugada, por eso entiendo que dentro de la prensa, sobre todo, no tanto en Estados Unidos, que también, pero sobre todo en el mundo hispanohablante, si tú veías solo vídeos de highlights, no parecía un jugador nada espectacular. Si tú veías partidos y veías todos los snaps y veías cómo se manejaba en el campo y veías cómo cambiaba protecciones, veías cómo dabas pases cortos, o sea, hacía las cosas aburridas bien, y creo que eso es súper valioso, sobre todo para empezar a jugar, ¿no? Y creo que eso lo ha conseguido el CJ Stroud. Desde el primer momento se le veía un jugador correcto, desde el primer momento se le veía tranquilo sobre el campo, y luego ya empezó a sacar un poco más su talento, que creo que es lo importante. Por último, si bien es verdad que no ha jugado del todo bien bajo presión, su partido ante Georgia lo tapa todo. O sea, ese partido ante Georgia es espectacular. Yo no sé cómo la gente no lo vio. Bajo presión ante la mejor defensa del país, hizo un auténtico partidazo. Escapaba, porque una de las cosas que más le criticaban a CJ Stroud es que había jugado muy tranquilo, que tenía una gran línea ofensiva, que tenía grandísimos receptores, y los tenía. Pero en ese partido disipa para mí todas las dudas. O sea, es un partidazo ante la mejor defensa de todo el fútbol americano universitario, y estando muy presionado, muy golpeado. Dicen, él se mostró calmado, capaz de improvisar y de generar cuando la jugada está rota ante la mejor defensa de la última década en el fútbol americano universitario. Creo que CJ Stroud, si bien es bastante pronto, creo que nos dejó una temporada rookie espectacular, y que seguramente ha superado las expectativas de muchos. Para mí se ha convertido en lo que era, ¿no? El mejor quarterback de esa clase. Bueno, pues esto ha sido todo. Estos han sido algunos de los aciertos, sobre todo quarterbacks. Si queréis que busquemos en otras posiciones, en jugadores quizá menos conocidos, dejádmelo en comentarios, apoyad el vídeo, y recordaros que en Instagram sigue todavía el sorteo para ganar 2 entradas para el partido de Madrid Bravos Barcelona Dragons de este 1 de junio. Así que si vais a estar por allí, nos vemos el sábado.